Los creyentes y mártires fieles de Dios experimentaron terribles persecuciones en el pasado. ¿Se repetirá la historia? ¿El mundo experimentará una persecución terrible antes de que el Señor Jesús regrese? ¿Qué significan los dos testigos y el caballo rojo del Apocalipsis? Bienvenidos a la verdad en la profecía bíblica. Por favor, suscríbanse y denle me gusta a este video. Quédense conmigo mientras le presento la gran persecución inminente. Su hermano Alexander Delgado en la voz. La gran persecución inminente. Por 6.000 años, la mente maestra que alguna vez el más exaltado de los ángeles de Dios ha estado totalmente empeñado en una obra de engaño y ruina. La ira del dragón, el adversario, estará contra los que le entreguen lealtad a la primera bestia de Apocalipsis 13, el anticristo papal. Pronto llegará el día en que la verdadera adoración será un crimen. La supresión de las escrituras durante la era del dominio papal fue predicha por los profetas. Y el revelador también apunta a los desastrosos resultados obtenidos, especialmente en Francia, del dominio del hombre de pecado, el papado. Veamos la persecución que hubo en el pasado, los dos testigos. Esto fue dado a Juan, el solitario exiliado en Patmos, con respecto a los 1260 años, durante los cuales se le permitió al poder papal pisotear la palabra de Dios y oprimir a su pueblo. Apocalipsis 11, versos 3. Y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Aquí tenemos esa impresionante profecía de los 1260 días, también llamada tiempo, tiempos y medio tiempo, y los 42 meses. Un día equivale a un año en la profecía bíblica, según Números 14, 34 y Ezequiel 4, verso 6. Un tiempo en profecía es lo mismo que un año en hebreo. Tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Si usamos el conteo antiguo de 360 días para un año, obtenemos 360 más 180 más 720 nos da 1260. 42 meses también es igual a 1260 días proféticos o 1260 años literales. ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Qué pasó realmente durante los 1260 años, también conocidos como la Edad Oscura? Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante de Dios de la tierra. Y si alguno les quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Muchos han especulado que estos dos testigos serán Moisés y Elías, quienes regresarán a la tierra en el tiempo del fin, principalmente por el versículo 6, que dice que estos tienen potestad de cerrar el cielo, lo cual sucedió en el tiempo de Elías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, lo cual pasó en los días de Moisés. Pero nosotros sabemos que no son hombres literales, pues no habrá hombres literales respirando fuego en el planeta Tierra al final de los tiempos. Ciertamente no. ¿Quiénes son los dos testigos? Debemos dejar temporalmente el libro de Apocalipsis y regresar al Antiguo Testamento, al libro de Zacarías. Zacarías 4, versos 2 al 6, dice: y sobre él dos olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió: esta es palabra del Señor. El verso 6 dice: esta es palabra del Señor. Entonces, ¿quiénes son estos dos testigos? Los dos testigos son la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ¿por qué dice la Biblia que se le dio poder al jinete para quitar la paz de la tierra?
Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Salmo 119, verso 105. Los dos testigos representan las Escrituras, del Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos son testimonios importantes del origen y la perpetualidad de la ley de Dios. Ambos son testigos también del plan de salvación. Profetizarán por 1260 días. Los dos testigos de Dios permanecen en un estado de tinieblas durante la mayor parte de este periodo. El poder papal buscó esconder la palabra de Dios de la gente y puso a cambio testigos falsos que contradijeran su testimonio. La política de Roma, bajo una pretensión de respeto a la Biblia, había sido mantener la Biblia bloqueada tras una lengua desconocida, escondida del pueblo. Bajo su mandato, los testigos profetizaron vestidos de saco de silicio por otro poder. La bestia del pozo sin fondo surgió para hacer guerra abierta y abundante contra la palabra de Dios. El mismo espíritu que urgió la masacre de San Bartolomé fue el que dirigió las escenas de la revolución. Jesús fue declarado como impostor y el grito de batalla de los infieles franceses fue: «Aplasten al rufián», refiriéndose al Señor Jesús. Una Francia infeliz prohibió la Biblia y vetó a sus discípulos. Apocalipsis 6, versos 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros. Y le fue dada una grande espada. El caballo rojo del libro de Apocalipsis nos dice que el enemigo usa la violencia para cumplir con sus metas siniestras. ¿Por qué dice la Biblia que al jinete de este caballo le fue dado poder de quitar la paz de la tierra? Respuesta: Jesús es el príncipe de paz, pero él hizo una declaración solemne acerca de una paz diferente. Mateo 10, versos 34. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz sino espada. Cristo vino a quitar la paz del mundo. Él fue el que trajo la espada, pero ¿qué es la espada? Efesios 6, versos 17. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por eso se le llama la espada de dos filos. Jesús dijo: no he venido para traer paz sino espada. La Biblia o la espada trae división. Esto se debe a que muchos que eligen seguir a Cristo son odiados por sus familias. Esto puede ser parte del curso del discipulado, pues el amor a la familia no debe ser mayor que el amor al Señor. Un verdadero discípulo debe tomar su cruz y seguir a Jesús. El Señor no habla de paz política, sino de paz individual. Así que la persona que cree en la espada en la Biblia tendrá paz. La verdad acerca de la persecución. En los primeros días del cristianismo, no era popular ser cristiano. Uno no sabía que era algo extremadamente arriesgado convertirse en cristiano. Si uno no se callaba en cuanto a la religión, uno podía ser lanzado a los leones o quemado vivo en el anfiteatro. Y las torturas de uno serían la mayor entretención de la vasta multitud de espectadores. A medida que las pruebas y la persecución fueron llegando sobre sus seguidores, solo aquellos dispuestos a dejarlo todo por la verdad deseaban convertirse en discípulos. Así que mientras más continuara la persecución, más pura continuaba siendo la iglesia. Podemos notar que a lo largo de la historia los cristianos verdaderos son perseguidos y los falsos son los perseguidores. Caín quiso matar a Abel, no por su maldad. Esaú quería matar a Jacob. Los hermanos de José lo querían matar. Un cumplimiento de Juan 16, versos 2. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que hace servicio a Dios. Mateo 10, versos 21 y 22. Y el hermano entregará al hermano a la muerte y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres
y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Cuando la tormenta de persecución caiga sobre nosotros, solo las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. ¿Ven el patrón aquí? El diablo odia la verdad y persigue a la gente que cree en la verdad. Todos los apóstoles experimentaron persecución y martirio. Mateo sufrió martirio en Etiopía cuando lo mataron a espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. Lucas fue colgado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó martirio cuando fue echado a un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecuciones en Roma. Sin embargo, fue salvado milagrosamente de la muerte. Juan fue sentenciado a permanecer en la presente isla de Patmos, donde escribió su libro profético de Apocalipsis. Pedro fue crucificado al revés en una cruz con forma de X. Esto fue de acuerdo a la tradición de la iglesia, porque él le dijo a sus verdugos que se sentía indigno de morir de la misma manera que murió el Señor. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Pablo soportó un encarcelamiento extenso que le permitió escribir muchas epístolas a las iglesias que había formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas, que restauran muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento. Así como los apóstoles y los seguidores de Jesús enfrentaron la prueba máxima para los creyentes, asimismo sucederá con los cristianos en los últimos días. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Daniel capítulo 1 vemos que Daniel permaneció leal a Dios a pesar de la presión de la corte babilónica y fue capaz de rechazar el vino de Babilonia, y como resultado de su fidelidad le fue dado que interpretara el sueño del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Acerca de la segunda venida del Señor, la roca en Daniel capítulo 3. Ananías, Misael y Azarías enfrentaron el decreto de muerte por adoración cuando el rey Nabucodonosor levantó la imagen de Babilonia. Pero esa imagen no era solo una señal de la naturaleza indestructible y eterna de Babilonia. Inclinarse ante la imagen no era solo una señal de lealtad al poder civil, como cuando uno jura lealtad a la bandera. La imagen era realmente un símbolo religioso de lealtad al panteón babilónico. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que a tu Dios no lo adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. El diablo destruyó a los testigos fieles de Dios por muchos siglos, mediante el gran poder controlado por el paganismo y el papado, simbolizado por el dragón y la bestia como leopardo. Así vemos un relevo del dragón a la bestia del mar, a la bestia de la tierra. Se nos dice que todo lo que hace esta bestia de la tierra lo logra en la presencia de la primera bestia. La bestia de la tierra, Estados Unidos, ayudará a la bestia del mar, el papado, a recuperar su poder con la destrucción de 3 murallas que evitan que el papado ejerza dominio mundial. La primera muralla es la que hay entre los protestantes y los católicos. La segunda es la que hay entre la iglesia y el Estado. La tercera muralla es la que hay entre el catolicismo y los mundanos de mente secular. El papado gobernó mediante este sistema de coerción en la Edad Media. Millones fueron perseguidos y asesinados bajo esta forma de gobierno iglesia-estado. Seguir este acto reproduce la imagen del gobierno iglesia-estado que el papado impera. Esto es exactamente lo que hará Estados Unidos. Actualmente la mayoría de cristianos miran hacia el Medio Oriente esperando el cumplimiento de las profecías bíblicas, y por lo tanto los poderes que jugarán un papel en el cumplimiento de la profecía quedan ocultos a la vista. Prácticamente todas las naciones se maravillan tras el papado. Grandes líderes protestantes se han alineado para ir al Vaticano. Tony Palmer, Joel Osteen, James Robinson, Ray Warren y Kenneth Copeland
Todos ellos han jurado lealtad al obispo romano. Las iglesias protestantes han rechazado los argumentos bíblicos más claros en defensa de la ley de Dios y anhelan cerrar las bocas de aquellos cuya fe no pueden derrocar con la Biblia. No podemos permitirnos ser disolutos o demorados cuando todas las palabras de las profecías de la Biblia están juntándose. Están fusionándose en la intersección de las luces rojas, luces intermitentes, sirenas y señales de detenerse que nos dicen que solo tenemos un pequeño tiempo en las escenas finales de la historia de la Tierra. Los dignatarios de la Iglesia y el Estado se unirán para sobornar, persuadir o forzar a todas las clases a honrar el sábado falso, el domingo. Esta es la gran persecución profetizada que se avecina. Creo que Dios tiene cristianos amantes en toda la profesión, en toda denominación que se esparce por el mundo. Pero el Señor no está conforme con dejarlos ahí en el acto final de la historia de la tierra. Él dice: mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Amigos, God will have a people upon the earth to maintain the Bible. Dios tendrá un pueblo en la tierra que mantendrá la Biblia y solo la Biblia como estandarte de toda doctrina y la base de toda reforma. Hermanos, los dejo con un ruego amoroso de Jesús. ¿Obedeceremos a Dios antes que a los hombres? Por favor, escriban en los comentarios: obedeceré a Dios antes que a los hombres. Por favor, suscríbanse y compartan este video con todo el mundo para apoyar este ministerio. Que todos continuemos buscando la verdad en la profecía. Doblado al español por Full Prophecy.